La sangre sabe mucho a monedas de cobre baratas. Riley aprendió esa verdad innegable a los 16 años. 10 años después, mientras limpiaba una mesa pegajosa de fórmica en un restaurante de mala muerte a las 3 de la mañana, no esperaba volver a saborearla, mucho menos derramarla de la boca del intocable capo de la ciudad. Él pensó que ella era solo otra chica sin nombre con un delantal grasiento. Se rió, la desafió. Gran error. A veces, las cosas más letales en la habitación son las que prácticamente se camuflan con el papel tapiz. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono bajo y errático, un sonido que se clavaba directamente en la base del cráneo de Riley. Era una migraña a punto de estallar. Se sumaba al dolor sordo y persistente que subía desde el arco de sus pies. Pasó un trapo húmedo por la mesa número 4. Esparció un charco de ketchup derramado y cercos de café. El trapo olía a lejía rancia y a derrota. A esas horas, el restaurante siempre olía así. Una mezcla penetrante de grasa de freidora vieja y amoníaco, y de los abrigos sucios de los camioneros que paraban a comer tarta barata. Riley se apartó un mechón de cabello rubio opaco de los ojos. Dejó una mancha de humedad en su frente. Tenía 26 años, pero sus articulaciones se sentían de 40. El turno de noche le hacía eso a una persona. Arrancaba la capa de cortesía de la sociedad diurna y dejaba solo los restos crudos y exhaustos de la humanidad. En una mesa cercana, un anciano de manos temblorosas saboreaba una taza de descafeinado. Miraba sin expresión la lluvia que se deslizaba por el cristal. Detrás de la barra, Jimmy, el cocinero, raspaba la parrilla con una pesada espátula de metal. El rítmico sonido cortaba el silencio. Entonces, la campana sobre la puerta de cristal sonó. No fue un tintineo alegre. Fue agudo. La pesada puerta se abrió con un quejido. Dejó entrar una repentina y violenta corriente de aire de noviembre. El frío atravesó el fino uniforme de algodón de Riley. Se estremeció, deteniéndose a media limpieza. La atmósfera en el restaurante cambió al instante. Fue una sensación física, como cuando la presión del aire cae justo antes de una fuerte tormenta. El anciano dejó de beber su café. Jimmy dejó de raspar la parrilla. Unos pasos resonaron en el linóleo desgastado. Pesados, deliberados, caros. Riley se enderezó y arrojó el trapo a la cubeta de plástico para los platos sucios. Entraron 3 hombres. Los 2 de los flancos parecían muros de ladrillo. Llevaban gruesas chaquetas de cuero que apenas ocultaban el bulto de las pistoleras. Pero era el hombre del centro quien dominaba la sala. No parecía un matón de poca monta. Llevaba un abrigo de lana color carbón sobre un traje a medida. Probablemente costaba más de lo que Riley ganaba en 2 años. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con algunos mechones sueltos en las sienes. Lo enmarcaba una mandíbula afilada e implacable. Tenía el tipo de rostro que verías en una valla publicitaria. Pero sus ojos arruinaban la estética. Eran negros, planos y carecían por completo de calidez. Escrutaron el antro grasiento con una mezcla de aburrimiento y leve asco. Finalmente, se fijaron en la mesa del rincón del fondo, la que estaba envuelta en sombras. Riley lo reconoció de inmediato. Cualquiera que viviera en la zona sur más de un mes sabía quién era Dominic Russo. No decía su nombre demasiado alto. No mirabas muy de cerca las camionetas negras que recorrían el barrio. Y ciertamente no lo querías en tu negocio. Dominic se dirigió a la mesa del fondo sin esperar a que lo sentaran. Sus hombres se deslizaron en el lado opuesto. Escaneaban el perímetro con las manos apoyadas despreocupadamente cerca de la cintura. Riley, un siseo frenético y susurrado, vino de la estación de servicio. Riley se giró y vio a Carla, una estudiante universitaria de 19 años que trabajaba los martes y jueves. Estaba pegada a la pared junto a las cafeteras. El rostro de Carla era del color de la leche desnatada. Le temblaban tanto las manos que los menús que sostenía vibraban. «No puedo ir allí», dijo Carla con voz ahogada, apenas audible por encima del zumbido de la nevera. «Es él, es Russo. Mi primo le debía dinero a uno de sus hombres, y ellos le rompieron la mandíbula en 3 sitios. No puedo». Riley exhaló lenta y mesuradamente por la nariz. Miró los ojos aterrorizados y llorosos de Carla.
y luego a los hombres en la mesa. Cada instinto que Riley tenía le gritaba que saliera por la puerta trasera y siguiera caminando. Eran instintos perfeccionados por una infancia esquivando manos pesadas y una adolescencia sobreviviendo en el sistema de acogida. Pero tenía que pagar el alquiler el martes. La orden de desalojo ya estaba redactada. El casero se lo había dicho. No podía permitirse perder este trabajo. No podía permitirse tener miedo. O al menos, no podía permitirse demostrarlo. Vale, dame la libreta, dijo Riley, con voz ronca y sin emoción. Le arrebató la libreta de pedidos y un bolígrafo barato de los dedos temblorosos de Carla. No se molestó en alisarse el delantal ni en ponerse una sonrisa de servicio al cliente. No tenía sentido. A los hombres como Dominic Rosso no les importaban las sonrisas. Las veían como una debilidad. Mientras Riley caminaba hacia el fondo del restaurante, el olor de la sala cambió. La grasa y la lejía fueron repentinamente dominadas por el olor a lluvia fresca de invierno y cuero. Y una colonia muy sutil y penetrante, algo como cedro y pimienta negra, hizo que se le encogiera el estómago. Una respuesta primaria a un depredador alfa entrando en el territorio. Se detuvo al borde de la mesa. De cerca, Dominic parecía aún más agotado, aunque la tensión acumulada en sus hombros sugería que estaba completamente despierto. Estaba trazando el borde de una mancha de agua en la mesa con un dedo largo e impecable. No levantó la vista. ¿Qué les sirvo?, preguntó Riley. Mantuvo un tono neutro, casi aburrido. Uno de los guardaespaldas, un hombre de cuello grueso, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, se burló. Muestra algo de respeto. Llámale señor. Riley cambió de peso, sintiendo la punzada familiar en la parte baja de la espalda. Miró directamente al guardaespaldas. El menú está en la pared. El café está recién hecho. Puedo llamarle como quieras, pero eso no cambia que se nos ha acabado la tarta de cereza. El rostro del guardaespaldas se ensombreció. Sus gruesos dedos se crisparon sobre la mesa. Empezó a levantarse a medias del asiento de vinilo. Pequeña listilla. Dominic levantó una sola mano. Dos dedos se elevaron apenas un par de centímetros de la mesa. El guardaespaldas se quedó helado, cerró la boca de golpe y se hundió de nuevo en el asiento. La obediencia era aterradora. No nacía del respeto, nacía del miedo absoluto. Finalmente, Dominic levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Riley. La temperatura en sus venas pareció bajar unos cuantos grados. Miró sus uñas rotas, la placa con su nombre descolorida y torcida en su pecho, y las ojeras bajo sus ojos. Fue una evaluación totalmente despectiva. «Café solo», dijo Dominic. Su voz, un barítono bajo y ronco que vibró en la silenciosa sala. «3. Y trae una cafetera limpia». «Claro», murmuró Riley, dándose la vuelta. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Pero sus manos, por suerte, se mantuvieron firmes mientras volvía a la barra. Servir el café fue una acción mecánica. Coger la cafetera con el borde naranja. El descafeinado era el marrón. El normal, el naranja. Coger 3 tazas pesadas de cerámica. Limpiar los bordes. La mente de Riley era un zumbido estático. Podía sentir el peso de sus miradas quemándole la espalda desde el otro lado de la sala. Odiaba esa sensación. Hacía que le picaran las viejas cicatrices de los nudillos. Hacía que se le erizara el vello de la nuca. Cuando volvió a la mesa, los hombres hablaban en un italiano bajo y rápido. Se detuvieron en el segundo en que sus zapatillas chirriaron sobre el linóleo junto a la mesa. Riley dejó las tazas. 1, 2, 3. No derramó ni una gota. Se estiró sobre la mesa para colocar la última taza frente al guardaespaldas de la cicatriz. Cuando retiraba el brazo, la enorme mano del hombre se disparó. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca como un tornillo de acero. Riley se quedó completamente quieta. La cafetera en su mano libre se inclinó ligeramente. El líquido hirviendo del interior se balanceó peligrosamente cerca del borde. «No me gusta tu actitud», murmuró el guardaespaldas, apretando más fuerte. No era un agarre suave. Estaba presionando su pulgar directamente en el tendón, tratando de provocar una reacción. «Tienes que aprender a hablarle a tus superiores, cariño». Un dolor agudo y ardiente recorrió el antebrazo de Riley. No jadeó.
No intentó apartar el brazo bruscamente. Retroceder solo le daría ventaja. En cambio, miró su mano gruesa y callosa, apretando la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. «Suéltame», dijo Riley. Las palabras salieron terriblemente tranquilas, desprovistas del pánico que él claramente buscaba. El guardaespaldas se rió entre dientes, buscando la aprobación de Dominic. «Ahora da órdenes». Dominic se reclinó en el asiento de vinilo, apoyando los codos en el respaldo. Parecía ligeramente divertido, como si estuviera viendo a un gato callejero intentar bufarle a un Rottweiler. Tomó un sorbo lento de su café solo, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de Riley. Buscaba la grieta. Esperaba las lágrimas, la disculpa, la súplica. «Tienes una boca muy grande, camarera», dijo Dominic. Su tono goteaba con descendencia. Dejó la taza con un suave clic. «¿Crees que eres dura por enfrentarte a mis hombres en un lugar como este?» Soltó una risa corta y áspera que rasgó el silencio del restaurante. Fue un sonido burlón y arrogante. «Demuéstralo». Algo dentro de Riley se rompió. No fue una explosión ruidosa. Fue el clic silencioso y definitivo de un seguro al desactivarse. 10 años tragándose su orgullo. 10 años mirando al suelo mientras hombres de manos pesadas tomaban lo que querían. 10 años de agotamiento y monedas de cobre baratas. Todo culminó en esa única risa despectiva. No pensó. La memoria muscular tomó el control. Estaba grabada a fuego en sus huesos por peleas en callejones y una juventud luchando por migajas de dignidad. No se apartó del agarre del guardaespaldas. En lugar de eso, se acercó a él. Usando su propia fuerza en su contra, Riley giró bruscamente la muñeca contra la articulación de su pulgar, el punto más débil del agarre humano. Cuando su agarre se rompió con un gruñido de sorpresa, ella estrelló el pesado fondo de cristal de la cafetera caliente directamente en el centro de su mano, clavándola en la mesa. Él rugió, intentando retirar la mano, pero Riley ya había girado. El segundo guardaespaldas se abalanzó sobre la mesa. Riley agarró un puñado de su gruesa chaqueta de cuero y usó su impulso para estrellar su cara contra el duro borde de la mesa de fórmica. El repugnante crujido del cartílago resonó con fuerza. Le siguió un chorro de un rojo carmesí brillante. Se desplomó hacia atrás, gimiendo y agarrándose la nariz rota con las manos. Tardó menos de 3 segundos. Dominic no tuvo tiempo de sacar un arma. Apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que Riley rodeara la mesa por completo. Pateó la pesada silla de madera junto a la mesa, enviándola a deslizarse violentamente contra sus espinillas. Mientras Dominic bajaba instintivamente las manos para bloquear, Riley agarró un puñado de las solapas de su caro abrigo de lana. No intentó golpearlo. Él pesaba el doble que ella y estaba construido como un tanque. En cambio, bajó su centro de gravedad, enganchó su pierna derecha detrás de la rodilla de él y giró violentamente el torso, usando todo el peso de su cuerpo como palanca. La física era innegable. El centro de equilibrio se desplazó. Dominic Russo, el jefe intocable de la zona sur, salió por los aires. Golpeó el suelo de linóleo desgastado con un golpe seco que hizo temblar los servilleteros. Todo el aire salió de sus pulmones en un bufido rápido y violento. La parte posterior de su cabeza rebotó una vez contra el frío suelo. El silencio se apoderó del restaurante. Era ensordecedor. Jimmy había detenido el raspador de la parrilla. El anciano del rincón había dejado caer su tenedor. Incluso las luces fluorescentes parecieron dejar de zumbar. Riley estaba de pie sobre él, con el pecho agitado, respirando con jadeos irregulares y superficiales. Su delantal estaba torcido. Una sola gota de sangre de la nariz del segundo guardaespaldas había salpicado su cuello blanco. Ahora le temblaban las manos, no de miedo, sino por la masiva descarga tóxica de adrenalina que inundaba su sistema. El olor del café derramado mezclado con el intenso aroma de la colonia de Dominic era nauseabundo. Miró al hombre en el suelo. Dominic la miraba con los ojos muy abiertos, luchando por recuperar el aliento. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. «No soy dura», graznó Riley. Su voz temblaba ligeramente mientras la aterradora realidad de lo que acababa de hacer la invadía como agua helada.
Miró a los dos guardaespaldas. Uno se cuidaba una mano posiblemente rota, el otro sangraba profusamente por la cara. Ambos buscaban ahora frenéticamente sus chaquetas. Solo estoy muy cansada de sacar la basura. Dominic tosió, levantando una mano para impedir que sus hombres sacaran sus armas. No parecía furioso. No parecía humillado. Mientras inhalaba aire en sus maltrechos pulmones, miró hacia las luces baratas y parpadeantes. Luego volvió a mirar a la exhausta camarera que se cernía sobre él, y muy suavemente sonrió. Dominic no se apresuró a levantarse. Se quedó en el linóleo desgastado durante un largo y agónico momento, dejando que el zumbido errático de las luces fluorescentes lo envolviera. Probó los músculos magullados de su espalda con un ligero movimiento de hombros. Luego se giró de lado. Sus hombres prácticamente vibraban con intenciones violentas, con las manos sobre sus pistoleras. Pero un rápido movimiento de la muñeca de Dominic los mantuvo congelados. Riley retrocedió, poniendo 1 metro de distancia entre ella y el hombre en el suelo. El bajón de adrenalina la estaba golpeando ahora, fuerte y rápido. Sentía las rodillas como si estuvieran llenas de arena mojada. Un sudor frío y pegajoso le brotó en las clavículas, haciendo que el fino algodón de su uniforme se le pegara incómodamente a la piel. Su estómago se revolvió con una mezcla agria de miedo y restos de café que amenazaba con subir por su garganta. Se agarró al borde de la mesa de al lado para que no se le notara el temblor de las manos. Apoyando una mano en la pata de la mesa, Dominic se levantó. Se sacudió las rodillas de sus pantalones de carbón con un cuidado meticuloso y agónicamente lento. El guardaespaldas con la nariz rota sangraba profusamente sobre una pila de servilletas de papel. Su respiración era húmeda y entrecortada. El otro miraba a Riley con una expresión que prometía una tumba poco profunda. Dominic se ajustó las solapas. No miró a sus hombres. Miró a Riley. La expresión plana y muerta de antes había desaparecido. En su lugar, había una intensidad aguda y calculadora que hizo que Riley quisiera hundirse en el suelo. Ya no miraba a una camarera. Miraba una pieza de rompecabezas que no encajaba en la caja. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Riley se estremeció, sus músculos se tensaron, esperando el frío acero. En cambio, Dominic sacó un fino clip de plata para billetes. Sacó 3 billetes de $100, nítidos y sin arrugas, y los dejó sobre la mesa, justo al lado del charco de café derramado. Por el desastre, dijo Dominic. Su voz era completamente firme, sin el jadeo de hacía 1 minuto. Miró la silla rota y luego de nuevo a su cara. Y por el entretenimiento. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas de cristal. Su paso era perfectamente regular, sin traicionar ninguna señal del duro aterrizaje que acababa de sufrir. Sus hombres se apresuraron a seguirle, el que sangraba dejando un rastro de gotas rojas en el suelo. La campana sonó bruscamente cuando la puerta se cerró. El silencio volvió a engullir el restaurante, más pesado esta vez. «Riley, ¿qué has hecho?», susurró Jimmy desde la cocina. Salió de detrás de la barra con una espátula grasienta colgando lánguidamente de su mano. Miró la mesa vacía, luego los $300 y luego a ella. Parecía que estaba en un funeral. «Estás muerta. ¿Lo sabes, verdad? Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte». «Cállate, Jimmy», espetó Riley, aunque a su voz le faltaba su mordacidad habitual. Se frotó la cara con una mano temblorosa, presionando las palmas contra sus ojos hasta que vio chispas en la oscuridad. «Solo coge una fregona, por favor». El resto del turno fue una neblina de agonía paranoica. Cada vez que un coche pasaba por las ventanas manchadas de lluvia, el corazón de Riley se golpeaba contra sus costillas. Cada traqueteo de las tuberías sonaba como el cerrojo de una pistola. Limpiaba las mesas con una ineficiencia mecánica. Su mente repetía los 3 segundos de violencia una y otra vez. Había perdido el control. 10 años manteniendo la cabeza gacha, tragando bilis y sonriendo con los dientes apretados, arruinados porque no pudo soportar una mano más pesada en su muñeca. A las 6 de la mañana, el sol se arrastró sobre el horizonte de la ciudad, una luz gris pálida y enfermiza que se filtraba a través de la densa capa de nubes. Riley fichó al salir.
Se quitó el uniforme en el baño estrecho y con olor a moho, poniéndose un suéter descolorido y demasiado grande y una chaqueta vaquera que no la protegía del frío de noviembre. Se metió los $300 en lo más profundo del bolsillo de sus vaqueros. Se sentían radioactivos contra su muslo. Al salir por la puerta trasera del restaurante al callejón, el aire frío la golpeó como un golpe físico. Olía a asfalto mojado, cartón podrido y gases de escape. Se subió el cuello, manteniéndose en las sombras. El camino a su apartamento solía ser una caminata de 20 minutos a través de un barrio que la mayoría de la gente evitaba a plena luz del día. Hoy se sentía como caminar por un campo de minas. Mantuvo la barbilla baja, siguiendo los reflejos en los charcos grasientos. Un sedán negro estaba parado en la esquina de la cuarta con Elm. Riley se detuvo, conteniendo la respiración, que se convirtió en vaho en el aire helado. Se quedó completamente quieta detrás de un contenedor oxidado, esperando. Una mujer con cara de cansada salió del sedán, arrastrando a un niño pequeño que gritaba de la mano. Solo una madre volviendo a casa de un turno de noche. Riley soltó un suspiro tembloroso, sus hombros se relajaron 1 centímetro. Estaba perdiendo la cabeza. Los hombres como Dominic Russo no enviaban sicarios por la mañana. Operaban en la oscuridad. Se tomaban su tiempo. Para cuando llegó a su edificio, una ruinosa estructura de ladrillo de estilo brutalista, con un timbre roto y una puerta principal que no cerraba, sus botas estaban empapadas. Subió los 5 pisos de escaleras. El olor agrio a cola hervida y cigarrillos viejos persistía en el hueco de la escalera. Abrió la puerta, echó 3 cerrojos diferentes y se derrumbó contra la madera barata. Estaba agotada hasta la médula. Pero mientras miraba el papel pintado desconchado de su pequeño salón, supo que no iba a poder dormir. El radiador del rincón siseaba y traqueteaba. Un pulmón mecánico moribundo, luchando por respirar. Riley se tumbó en su colchón lleno de bultos, mirando la mancha de humedad en el techo que se parecía vagamente a un cráneo aplastado. Eran las 2 de la tarde. Había conseguido dormir quizás 3 horas de un sueño irregular y lleno de pesadillas. Le dolían los nudillos. La parte baja de su espalda era un nudo de músculos tensos y ardientes. Se dio la vuelta, subiéndose la áspera manta de lana hasta la barbilla. El billete de $300 estaba en su maltrecha mesita de noche, aplastando una pila de facturas de servicios públicos vencidas. Era exactamente lo suficiente para cubrir el alquiler que le faltaba. Era un salvavidas. También era dinero manchado de sangre, dejado por un hombre que podía borrar su existencia con una sola llamada telefónica. No podía quedarse en el apartamento. Sentía que las paredes se acercaban cada vez más. El silencio amplificaba los frenéticos latidos de su propio corazón. Si se quedaba en esa caja, se asfixiaría con su propio pánico. Necesitaba hacer algo normal, algo que la anclara a la realidad. Arrastrándose fuera de la cama, Riley recogió su escaso montón de ropa sucia, metiéndola en una cesta de plástico agrietada. Cogió sus llaves y el pequeño tarro de monedas que guardaba junto al fregadero. Normal, simplemente haría cosas normales. La lavandería del barrio estaba a 3 manzanas, una deprimente caverna iluminada con fluorescentes, encajada entre una licorería tapiada y una tienda porno. Olía abrumadoramente a detergente floral artificial y a ozono. Una fila de lavadoras giraba rítmicamente, un ruido reconfortante y constante que atenuaba el zumbido en los oídos de Riley. El lugar estaba casi vacío. Una anciana estaba sentada en un rincón, dormida sobre un crucigrama. Riley metió su ropa en una máquina cerca del fondo, vertiendo un tapón de detergente barato. Cerró de golpe la puerta de metal, introdujo las monedas en la ranura y apoyó la frente en el cristal frío mientras el agua comenzaba a llenarse. El chapoteo rítmico era hipnótico. Por un breve y dichoso minuto, cerró los ojos, dejando que la mundana realidad del día de la colada expulsara de su cabeza la imagen de los ojos negros y planos de Dominic Russo. Cojeas de la pierna izquierda cuando caminas. La voz no era alta, no necesitaba serlo. Cortó el zumbido de las lavadoras como una navaja de afeitar. Los ojos de Riley se abrieron de golpe.
Todo su cuerpo se puso rígido. El olor a detergente barato fue repentinamente dominado por ese familiar olor penetrante a cedro y pimienta negra. Se giró lentamente. Dominic estaba apoyado en la fila de mesas de doblar justo enfrente de ella. Parecía completamente fuera de lugar en la lúgubre lavandería. No llevaba el traje de la noche anterior. En su lugar, vestía un grueso jersey de cuello alto azul marino y un abrigo negro a medida que probablemente costaba más que el edificio en el que estaban. Tenía las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos. Tenía un leve moratón violáceo a lo largo de la mandíbula, justo donde ella lo había estrellado contra el suelo. Riley no habló. Tenía la garganta completamente seca. Miró hacia la puerta principal. Un hombre enorme con una chaqueta oscura, no uno de los dos del restaurante, estaba de pie fuera, bloqueando la salida, fingiendo mirar su teléfono. ¿Una vieja lesión?, preguntó Dominic, inclinando ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros analizando su postura. ¿O simplemente cansancio? ¿Qué quieres? Riley forzó las palabras. Sonaron duras, raspadas por el miedo, pero no temblaron. Dominic no respondió de inmediato. Miró alrededor de la lavandería con una vaga expresión de disgusto, observando el linóleo agrietado y la luz parpadeante del techo. Tenía curiosidad, dijo Dominic, volviendo finalmente su atención hacia ella. No todos los días una camarera en un restaurante de mala muerte derriba a un hombre que le dobla el tamaño con una barrida de judo de manual. Se necesitan años para aprender a manipular un centro de gravedad de esa manera. Dio un lento paso hacia adelante. Riley instintivamente dio un paso atrás. Su espalda golpeó el metal vibrante de la lavadora. Así que hice una llamada. Continuó, su voz, una cadencia baja y suave que le provocó un escalofrío por la espalda. Riley Mercer creció en el sistema de acogida. Rebotó por hogares de grupo en el cinturón industrial. Arrestada 2 veces por agresión cuando tenías 18 años. Ambos cargos retirados porque los hombres que mandaste al hospital se negaron a testificar. Luego desapareces del mapa. Apareces aquí, manteniendo un perfil bajo, sirviendo café por el salario mínimo. A Riley se le cortó la respiración. Había desenrollado toda su vida en menos de 12 horas. La violación se sintió física, una mano fría metiéndose en su pecho. No sabes nada de mí, gruñó. El miedo de repente se convirtió en una ardiente ira defensiva. Odiaba que supiera su apellido. Odiaba que supiera lo de los arrestos. Sé que estás desperdiciando tu talento, dijo Dominic en voz baja. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la incipiente barba sombreando su mandíbula magullada. No tengo talentos, replicó Riley, agarrando el borde de la lavadora detrás de ella. Tengo mal genio y tu hombre me puso las manos encima. Eso es todo. No soy una sicaria, no soy una matona, solo quiero que me dejen en paz. Dominic soltó una risa baja y áspera. No era burlona esta vez. Estaba genuinamente divertido. Nadie que golpee como tú solo quiere que lo dejen en paz, Riley. Te estás escondiendo y lo estás haciendo fatal. Sacó una mano del bolsillo. Entre sus dedos sostenía una elegante tarjeta negra. Se acercó, sin tocarla, y deslizó la tarjeta bajo el borde de su cesta de la ropa, que descansaba en la máquina de al lado. Tengo un problema, dijo Dominic. La diversión desapareció de su rostro, reemplazada por esa mirada fría y calculadora. Tengo muchos hombres que saben apretar gatillos, pero muy pocos que saben pensar bajo presión. Avergonzaste a mi equipo de seguridad anoche, lo que significa que necesito mejor seguridad. Riley lo miró fijamente. Su mente no lograba procesar las palabras. Estás loco. Le rompí la nariz a tu hombre. Te tiré de cabeza al suelo. Dominic se inclinó ligeramente. Su voz bajó a casi un susurro. Exacto. No dudaste. No te importó quién era yo. Necesito a alguien que no me tenga miedo. Miró sus nudillos magullados y luego sus ojos exhaustos e inyectados en sangre. El restaurante te paga ¿qué? 400 a la semana. Trabaja para mí y te pagaré 10 veces eso. Y nunca más tendrás que preocuparte por pagar el alquiler en este tugurio. Dio un paso atrás, girándose hacia la puerta.
Piénsalo, Riley, hay un número en la tarjeta. O no lo hagas. Pero si te quedas aquí, alguien más a quien cabreaste en tu pasado acabará encontrándote. Y no serán tan educados como yo. La lluvia se convirtió en aguanieve al anochecer, cubriendo las aceras agrietadas con una peligrosa capa resbaladiza. Riley caminó de regreso al restaurante con la barbilla pegada al pecho. La fina tela vaquera de su chaqueta no hacía absolutamente nada para bloquear la humedad helada. La pesada tarjeta negra mate se sentía como un bloque de cemento en su bolsillo. Era una propuesta ridícula. Los hombres como Dominic Russo no contrataban camareras para proteger sus espaldas. Masticaban a la gente y la escupían cuando ya no les servían. Sabía exactamente qué era esa tarjeta. Una correa muy cara forrada de terciopelo. Cuando empujó las puertas de cristal del restaurante, la atmósfera era sofocante. Carla había llamado diciendo que estaba enferma. Jimmy ni siquiera miraba a Riley. Mantenía los ojos pegados a la plancha chisporroteante, volteando agresivamente hamburguesas que no necesitaban ser volteadas. Los clientes habituales, los camioneros y los insomnes, parecían sentir intuitivamente la energía radioactiva que emanaba de ella. Dejaban el cambio exacto y se apresuraban a salir, evitando su sección por completo. Era el aislamiento en su forma más pura. Era una paria. Al defenderse, había marcado el restaurante y todos dentro lo sabían. A las 2 de la mañana, la campana sobre la puerta sonó. El estómago de Riley cayó hasta sus zapatillas baratas. Se dio la vuelta, agarrando una pesada taza de café de cerámica con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos, esperando ver entrar a hombres con abrigos a medida y pistolas con silenciador. En cambio, era Frank. Su casero era un hombre corpulento que olía permanentemente a cerveza agria, puros baratos y pelos sin lavar. Se limpió las botas embarradas en el felpudo, sus pequeños ojos llorosos escaneando las mesas vacías hasta que se fijaron en ella. Riley dejó la taza, con la mandíbula apretada. Frank no venía al restaurante a menos que quisiera algo, y el alquiler no vencía hasta dentro de 4 días. Frank, dijo Riley, manteniendo la barra entre ellos, se nos ha acabado el pastel de carne. Frank no se rió. Se acercó a la barra de laminado, plantando sus manos gruesas y callosas sobre la superficie. No quiero pastel de carne, Riley. Quiero hablar de mi propiedad. El alquiler vence el martes. Lo tengo. Pensó en los $300 que estaban en su mesita de noche, el dinero sucio de Dominic. Le supo a ceniza en la boca solo de pensarlo. Esto no es por el martes, gruñó Frank, inclinándose hacia adelante. Su aliento la envolvió, espeso y nauseabundo. Las noticias vuelan en la zona sur. He oído que montaste una escena aquí anoche. He oído que hiciste un desastre con gente muy importante. Riley lo miró fijamente, su rostro completamente inexpresivo. No lo confirmó ni lo negó. Simplemente dejó que el silencio se alargara, obligándolo a llenarlo. Esa gente, continuó Frank, bajando la voz, no solo se enfadan, se vengan. Y cuando se vengan, no les importa si queman el edificio en el que duerme la persona. Mi edificio. Golpeó la barra con una uña sucia. Eres un riesgo, Riley. Mi seguro apenas cubre un incendio de grasa, y mucho menos un cóctel Molotov por una ventana del primer piso. No he traído ningún problema a tu edificio. Mantuvo su voz completamente nivelada. Todavía no. Frank se enderezó cruzando los brazos sobre su prominente estómago. Tienes hasta mañana al mediodía para empaquetar tu basura y largarte. Cambio las cerraduras a la 1. El pánico, frío y agudo, se clavó detrás de sus costillas. No puedes hacer eso. Tienes que darme un aviso de desalojo de 30 días. Es la ley. Frank soltó una risa áspera y fea. La ley, chica. Acabas de ponerle las manos encima a Dominic Russo. La ley ya no existe para ti. Eres un cadáver andante. No voy a dejar que te pudras en mi pasillo. Mañana al mediodía o tiro tus trastos al callejón yo mismo. Se dio la vuelta y salió pesadamente del restaurante. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejando la campana sonando violentamente. Riley se quedó completamente quieta. El letrero de neón de fuera zumbaba,
proyectando una dura luz roja sobre las mesas vacías. Se miró las manos. Volvían a temblar, pero no por la adrenalina. Era puro y abrumador agotamiento. Había luchado toda su vida. Luchó contra los padres de acogida que cerraban la despensa con llave. Luchó contra los depravados en los callejones. Luchó por cada dólar, cada trozo de comida, cada gramo de dignidad. ¿Y para qué? ¿Para que la echaran a la calle por negarse a que un matón le rompiera la muñeca? Metió la mano en el bolsillo, sus dedos rozaron la tarjeta negra mate. El bien y el mal eran lujos para la gente que tenía cuentas de ahorro y cerrojos seguros. Aquí fuera solo había supervivencia. Dominic Russo era un monstruo. Sí, pero era un monstruo que pagaba bien. Y en ese momento, Riley se enfrentaba a la posibilidad de quedarse sin hogar en pleno noviembre. Sacó la tarjeta. No había nombre ni logotipo, solo un número de teléfono de 10 dígitos estampado en lámina de plata. «Jimmy», gritó Riley, su voz resonando en el restaurante vacío. El cocinero se asomó por detrás de la campana extractora de acero inoxidable, con los ojos muy abiertos. «Sí». Me tomó mi descanso. No esperó su permiso. Salió al callejón trasero, sacó su teléfono barato y agrietado del bolsillo trasero y marcó los números. El aire frío le quemaba los pulmones. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz suave y automatizada respondiera. «Sí, soy Riley», dijo al oscuro callejón. «Necesito una dirección». El tráfico de la mañana era una pesadilla ruidosa y lenta de bocinazos y gases de diésel. Riley estaba sentada en el asiento trasero de un impecable coche negro, con el muslo presionado contra el panel de cuero de la puerta. 1 hora después de hacer la llamada, el coche se había detenido justo delante de su edificio de apartamentos. Había metido sus escasas pertenencias en 2 bolsas de lona, dejando el colchón lleno de bultos y los $300 exactamente donde estaban. Que Frank se quedara con el dinero era el precio de cortar su último lazo con una vida normal. El conductor no había dicho ni una sola palabra. Navegó por el denso tráfico de la ciudad con una precisión agresiva, entrando finalmente en el aparcamiento subterráneo de un enorme rascacielos de cristal y acero en el centro. No era un club de sótano lleno de humo, ni un almacén en ruinas. Era corporativo. Estaba limpio. El coche se detuvo. El conductor abrió las puertas con un suave clic, pero no miró hacia atrás. Riley cogió su bolsa de lona más grande, se colgó la otra al hombro y salió. El aire en el garaje olía a pastillas de freno calientes y cera cara. Un hombre con un traje gris a medida esperaba junto a los ascensores. Tenía el cuello grueso y los hombros cuadrados de un luchador, pero llevaba unas gafas de montura de alambre que suavizaban sus rasgos. «Señorita Mercer», dijo, haciendo un breve y profesional gesto con la cabeza. «Soy Leo. El señor Russo la espera en el piso 42». Riley no le devolvió el gesto. Agarró la correa de lona de su bolsa, con los nudillos blancos. «¿Necesitan registrarme?» Los labios de Leo se curvaron hacia arriba en una sonrisa microscópica. «El señor Russo dijo explícitamente que no nos molestáramos. Supone que si quisiera matarlo, lo habría hecho con la cafetera». Pasó una tarjeta de acceso y las pulidas puertas de acero del ascensor se abrieron silenciosamente. La subida fue agónicamente rápida, haciendo que a Riley le pitaran los oídos. Se miró en el reflejo de las puertas de espejo. Parecía completamente fuera de lugar. Vaqueros descoloridos, botas de combate rosadas y un suéter gris que se estaba deshilachando en los puños. Parecía un perro callejero arrastrado a una exposición canina. Las puertas se abrieron con un suave tintineo. El piso 42 no era una oficina. Era un ático diáfano y enorme. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista vertiginosa del horizonte de la ciudad. Las nubes grises colgaban bajas sobre los cañones de hormigón. Los suelos eran de madera oscura y pulida que amortiguaba el sonido de sus pasos. Olía a lluvia fresca, a expreso y a esa misma colonia penetrante de cedro. Leo la guió más allá de una enorme cocina minimalista y hacia una sala de estar hundida. Dominic estaba sentado en una enorme mesa de comedor de hormigón, rodeado de portátiles abiertos, pilas de carpetas de Manila y 2 hombres que hablaban en italiano, bajo y rápido. Levantó la vista cuando ella se acercó.
Llevaba una impecable camisa de vestir blanca, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando una red de cicatrices descoloridas y tinta oscura que se deslizaba bajo la tela. El moratón en su mandíbula era más oscuro hoy, un marcado púrpura contra su piel olivácea. Levantó una mano. Los dos hombres dejaron de hablar inmediatamente, recogieron sus carpetas y pasaron junto a Riley sin dirigirle una segunda mirada. Leo cogió las bolsas de lona de Riley, dejándolas silenciosamente junto al sofá de cuero más cercano antes de retirarse a los ascensores. «No has dormido», observó Dominic reclinándose en su silla. No era una pregunta, estaba ocupada haciendo las maletas, respondió Riley con voz áspera. No se acercó a la mesa. Se mantuvo firme en el borde de la sala hundida. «Me ofreciste un trabajo. Estoy aquí para averiguar cuál es la trampa». Dominic cogió un elegante bolígrafo negro, golpeándolo rítmicamente contra una carpeta. «No hay trampa, Riley. Quise decir exactamente lo que dije en la lavandería. Mi actual equipo de seguridad depende en gran medida de la intimidación. Son grandes, son ruidosos y parecen matones». Hizo un gesto hacia la ventana. «Pero la gente con la que trato ahora no se intimida con narices rotas. Operan en salas de juntas. Necesito a alguien que no parezca una amenaza hasta que sea demasiado tarde. Así que soy un accesorio». Riley se cruzó de brazos. Sus uñas se clavaron en las mangas de su suéter. «¿Quieres un perro guardián que quepa en un bolso?» Dominic soltó una risa baja, arrojando el bolígrafo sobre la mesa de hormigón. «Si quisiera un perrito faldero, compraría uno. Quiero a alguien que sepa leer una habitación. Viste a mis hombres entrar en ese restaurante antes de que la puerta se abriera por completo. Evaluaste sus armas, su postura y sus líneas de visión antes de que yo me sentara. Debí hacerlo». Riley apretó la mandíbula. No se le equivocaba. La hipervigilancia era un rasgo de supervivencia que había perfeccionado a los 12 años. Siempre sabías dónde estaban las salidas, y siempre sabías quién tenía las manos más pesadas en la habitación. «¿En qué consiste exactamente el trabajo?», preguntó con tono plano. «¿Voy a romperle las piernas a alguien por ti?». «Porque yo no cobro deudas. Tengo mucha gente para cobrar deudas», dijo Dominic suavemente. Se levantó, caminando alrededor de la gran mesa. Se movía con una gracia aterradora, completamente silencioso sobre los suelos de madera. Se detuvo a unos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. «Tu trabajo es permanecer cerca de mí. Observas a la gente con la que hablo. Observas sus manos. Observas las puertas. Si alguien intenta tocarme, lo derribas exactamente como me derribaste a mí». Metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes con una banda de papel blanco. Se lo tendió. 10,000, una prima por firmar. Cómprate ropa que no parezca sacada de un contenedor de donaciones. Leo te mostrará tu habitación al final del pasillo. Riley miró el dinero. Era más efectivo del que había visto en su vida. Era suficiente para comprar su salida de la ciudad por completo. Pero al mirar del fajo de billetes a los ojos calculadores de Dominic, se dio cuenta de la verdad. Esto no era un escape. Acababa de cambiar un apartamento con goteras y un trabajo de salario mínimo por una jaula dorada. Extendió la mano y cogió el dinero, el papel áspero contra sus dedos callosos. No dijo gracias, simplemente lo miró directamente a los ojos. «Si uno de tus hombres vuelve a tocarme», dijo Riley, su voz bajó una octava. «La próxima vez no usaré una cafetera». La sonrisa de Dominic fue lenta, afilada y totalmente peligrosa. «Cuento con ello». El forro de seda se sentía como hielo contra su piel. Riley estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en su dormitorio asignado, mirando a una extraña. Los $10,000 no se habían gastado en un vestuario de diseño ni en joyas llamativas. Leo la había acompañado a un sastre privado que operaba en una casa de piedra rojiza fuertemente custodiada. Ahora llevaba un par de pantalones de color carbón que permitían un rango completo de movimiento, una blusa negra de cuello alto que ocultaba los moratones que florecían a lo largo de sus clavículas,
y una chaqueta a medida cortada específicamente para ocultar el peso de una pistolera de hombro. Lo odiaba. Se sentía como un disfraz. La tela estaba demasiado limpia, el corte demasiado preciso. Carecía de la comodidad familiar de su vaquero barato. Pero mientras se ajustaba los puños, no podía negar el cambio fisiológico que causaba. La gente no miraba a una mujer con un traje como este y veía un objetivo. Veían un muro. Un golpe seco sonó en la pesada puerta de roble. 5 minutos, Mercer. La voz de Leo se oyó amortiguada a través de la madera. Riley cogió un auricular negro mate del tocador de mármol, ajustándoselo cómodamente en la oreja izquierda. Siguió el cable por su cuello, enganchando la radio a la cintura de sus pantalones. Era su tercer día en el ático. No había visto la calle desde que llegó. Sus días habían sido una agotadora y magulladora neblina de entrenamiento en el gimnasio subterráneo del edificio. Leo no le enseñó a pelear. Rápidamente se dio cuenta de que las calles ya lo habían hecho, pero le enseñó a pelear limpio, sin morder, sin arañar, sin armas improvisadas a menos que fuera absolutamente necesario. Le enseñó a asegurar una habitación, a identificar salidas en 3 segundos y a detectar un arma oculta bajo una chaqueta. Salió a la enorme sala de estar. El horizonte más allá del cristal era de un púrpura crepuscular magullado. Dominic esperaba junto al ascensor. Llevaba un traje azul medianoche que parecía absorber la luz. Un clip de corbata de plata era el único destello de metal en él. Estaba mirando una tableta. Su rostro era una máscara ilegible de fría calculación. No levantó la vista cuando ella se acercó. «Tienes el hombro izquierdo rígido». Riley se detuvo a unos respetuosos 60 centímetros detrás de él. Leo lanza un gancho de derecha pesado. No lo esquivé lo suficientemente rápido ayer. Si hubiera sido un cuchillo, te estarías desangrando en las colchonetas, dijo Dominic, finalmente mirando por encima de su hombro. Sus ojos oscuros recorrieron su nueva vestimenta, deteniéndose una fracción de segundo en el ajuste a medida de su chaqueta antes de volver a su cara. El dolor es un maestro, Riley. Aprende la lección o no durarás el mes. Aprendo rápido, replicó ella manteniendo su tono plano. La mandíbula de Dominic se crispó. Era lo más parecido a una sonrisa que le había visto en 3 días. Ya veremos. Esta noche es una reunión. No hay hostilidades activas, pero las tensiones son altas. Te quedas a mi derecha. No hablas a menos que yo te hable. Vigilas las manos. Vigilas los espejos. Si las cosas se tuercen, tu única prioridad es llevarme al ascensor de carga. No entras en combate para ganar. Entras en combate para extraer. ¿Entendido? Entrar en combate para extraer. ¿Entendido? Las puertas del ascensor sonaron y se abrieron. Entraron en el pesado silencio del descenso que presionaba los tímpanos de Riley. El aire entre ellos estaba constantemente cargado, una fricción densa e incómoda que le erizaba el vello de los brazos. Dominic no era como los matones con los que había crecido luchando. No alardeaba, no amenazaba en voz alta. Su violencia era una presión silenciosa y sofocante, siempre presente, siempre esperando ser desatada. Y ahora ella veía que era parte de ello. La constatación hizo que su estómago se retorciera con una mezcla nauseabunda de culpa y una emoción aterradora e innegable. El coche los esperaba en el garaje. Mientras se deslizaban en el asiento trasero, el olor a cuero caro y a la penetrante colonia de cedro de Dominic la envolvió. Era embriagador y peligroso. ¿Con quién nos reunimos?, preguntó Riley, mirando por la ventanilla tintada mientras el coche se incorporaba a la avenida mojada por la lluvia. Un socio llamado Carmine, respondió Dominic. Su voz apenas se elevaba por encima del zumbido de los neumáticos. Controla los astilleros del lado oeste. Ha estado robando de los manifiestos durante 6 meses. Cree que no lo sé. Riley se giró para mirarlo. ¿Y vas a cenar con él sin más? Los hombres civilizados comparten el pan antes de romper huesos, Riley, dijo Dominic, con la mirada fija en las borrosas luces de la ciudad. Les da una falsa sensación de seguridad. Los vuelve arrogantes. Y los hombres arrogantes cometen errores. Ella estudió su perfil, la mandíbula afilada,
la nariz recta, la absoluta falta de tensión en sus hombros. Iba a entrar en una habitación con un hombre al que pretendía arruinar, y su pulso probablemente no había subido ni un solo latido. Era monstruoso. ¿Qué pasa cuando cometa un error?, preguntó en voz baja. Dominic giró la cabeza lentamente. Sus ojos negros se clavaron en los de ella en la penumbra del asiento trasero. Eso depende enteramente de las ganas que tengas de ganarte tu prima por firmar. Un escalofrío recorrió la espalda de Riley. Ella fue la primera en apartar la mirada, volviendo a mirar las luces traseras rojas del tráfico que tenían delante. La pistolera de cuero presionaba pesadamente contra sus costillas. Respiró lenta y profundamente, saboreando el ligero sabor metálico de la adrenalina en el fondo de su garganta. El humo de los puros flotaba en el aire del comedor privado como una cortina gris tóxica. Olía a carne asada, a bourbon añejo y a sudor, tratando desesperadamente de esconderse detrás de una colonia cara. Riley permaneció perfectamente quieta en la esquina, con la espalda contra el papel pintado con estampado de damasco. La habitación estaba insonorizada, aislándolos del bullicio del lujoso restaurante de carnes de fuera. Dominic estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba, saboreando un vaso de whisky. Carmine estaba sentado frente a él. Carmine era un hombre corpulento, con la cara enrojecida y un tic nervioso que le hacía secarse constantemente el labio superior con una servilleta de lino. Detrás de Carmine había dos hombres, grandes, de cuello grueso y que irradiaban una incompetencia agresiva. Miraban con desprecio a Leo, que estaba junto a la puerta, y a Riley. Riley los ignoró. Observó los reflejos en las cubiertas de plata pulida que descansaban en el aparador. Observó el sutil cambio de peso bajo el traje a medida de Carmine. «Es un malentendido, Dominic, te lo juro por Dios», dijo Carmine. Su voz era un quejido ronco. Se inclinó hacia adelante, gesticulando con una mano gorda cubierta de anillos. El manifiesto venía corto desde el puerto de origen. Hice que mis hombres registraran el almacén. Las cajas no estaban allí. $3 millones en productos electrónicos no se evaporan sin más, Carmine, respondió Dominic suavemente. No levantó la voz, tomó un sorbo lento de su whisky, y sin embargo, mi contable encontró una entrada de efectivo muy interesante y repentina en la empresa fantasma de tu cuñado. Exactamente $3 millones, menos las comisiones de blanqueo. La cara de Carmine se sonrojó aún más. El fuerte latido de su corazón era prácticamente audible en la silenciosa habitación. ¿Me estás acusando de algo? Llevo 10 años siendo leal. No me faltes al respeto delante de mis propios hombres. Respeto la lealtad. Dominic dejó el pesado vaso de cristal sobre la madera. Clac. No respeto el robo, y ciertamente no respeto que me mientan. La atmósfera se quebró. La presión del aire cayó violentamente. Carmine golpeó la mesa con el puño. Los cubiertos saltaron con un agudo traqueteo. No voy a aguantar esto de ti. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más? Mientras Carmine gritaba, el guardia que estaba directamente detrás de su hombro derecho hizo su movimiento. Se le vio venir a kilómetros. Su hombro se hundió, su mano derecha se deslizó hacia atrás, hacia el bulto bajo la chaqueta de su traje. Era rápido, pero estaba en pánico. Riley ya se estaba moviendo. No corrió. Cruzó la gruesa alfombra persa en 3 largas y silenciosas zancadas. Un fantasma con un traje a medida. No sacó el arma de su pistolera de hombro. Un disparo en este espacio cerrado sería ensordecedor y sucio. Antes de que la mano del guardia pudiera sacar completamente su arma, Riley golpeó el talón de su palma directamente en el grupo de nervios donde su cuello se unía a su clavícula. El golpe braquial fue de manual. Los ojos del guardia se pusieron en blanco. Un agudo jadeo escapó de sus labios mientras todo su brazo derecho se entumecía por completo, cayendo inútilmente a su lado. Mientras se tambaleaba hacia atrás, Riley lo agarró de la corbata, usando su propio peso cambiante en su contra, y le barrió la pierna de apoyo. Cayó al suelo alfombrado con un golpe sordo y pesado. Antes de que el segundo guardia pudiera procesar lo que estaba sucediendo,
Riley tenía su rodilla firmemente plantada en el esternón del hombre derribado. Su mano izquierda sujetaba su muñeca. Su mano derecha sostenía un elegante cuchillo plegable de cerámica negra sacado de un bolsillo oculto, presionado suavemente contra la arteria femoral del segundo guardia a través de sus pantalones. El silencio volvió a caer en la habitación. Carmine se había quedado congelado a mitad de su perorata, con la boca abierta. Miró a su mejor matón, que jadeaba bajo la rodilla de una mujer que apenas parecía pesar 60 kilos. Riley no miró a los hombres que había sometido. Su respiración era perfectamente regular. Miró directamente a Carmine, sus ojos planos y muertos. «Vuelve a sentarte». Carmine tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán subía y bajaba erráticamente. Se bajó lentamente a su silla de cuero, levantando las manos en un gesto suplicante. Dominic no se había inmutado. No había derramado ni una gota de su whisky. Miró la escena ante él y una lenta y oscura satisfacción se extendió por sus rasgos. Era la mirada de un hombre que había apostado fuerte y había ganado. Como iba diciendo, continuó Dominic, su voz resonando en el silencio aterrorizado. Transferirás los 3 millones más, un 20% de interés por las molestias a mi cuenta, para mañana por la mañana. Luego, te retirarás por completo de los astilleros. Si vuelvo a ver tu cara en el lado este, la señorita Mercer aquí será menos complaciente. Se levantó, abotonándose la chaqueta del traje. Disfruta del filete, Carmine. Dominic se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Leo la abrió, saliendo al pasillo. Riley mantuvo su posición una fracción de segundo más, dejando que el frío filo de la hoja de cerámica presionara lo justo para servir como advertencia final. Luego, en un movimiento fluido, se levantó, cerró el cuchillo y lo guardó. No miró hacia atrás mientras seguía a Dominic fuera de la habitación. El camino de vuelta al coche fue silencioso. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí una claridad fría y nítida. Riley esperaba el habitual bajón, las manos temblorosas, la nauseabunda culpa. Pero mientras se deslizaba en la parte trasera del coche, ocupando su lugar junto al hombre más peligroso de la ciudad, sus manos estaban perfectamente firmes. Se miró en el reflejo de la oscura ventanilla. Ya no solo estaba sobreviviendo, ella era el peligro, y que el cielo la perdonara. Le gustaba. La medianoche trajo una fuerte lluvia que azotaba el cristal reforzado del ático. Sonaba como si se lanzaran puñados de grava contra las ventanas. Riley estaba de pie en el centro de su baño austero e impecable, mirando a la extraña en el espejo del tocador. Se quitó la pistolera de hombro, dejando que el pesado cuero y el acero cayeran sobre el mostrador de mármol con un golpe sordo y pesado. Sin la chaqueta, los moratones de las sesiones de entrenamiento de Leo eran violentamente visibles contra su pálida piel. Morados, amarillos enfermizos y negros profundos y confusos florecían en sus costillas y clavículas. Abrió el grifo, dejando que el agua helada corriera sobre sus manos. El temblor finalmente había llegado. Comenzó en sus muñecas y se irradió hasta sus codos. No era el temblor frenético y sofocante de un ataque de pánico. Era la secuela eléctrica y dentada de un cable con corriente que de repente pierde su carga. Casi le había seccionado la arteria a un hombre esa noche. Había visto sus ojos ponerse en blanco, había sentido el pesado peso muerto de su cuerpo colapsar bajo su rodilla, y no había sentido ni una gota de piedad. Riley se echó agua helada en la cara, jadeando cuando el choque gélido golpeó su piel. Cogió una gruesa toalla de algodón, enterrando su cara en ella. Olía a lejía fuerte y a almidón industrial, un olor a hotel, un olor temporal. Cuando salió a la sala de estar principal, las luces estaban completamente apagadas, salvo por el resplandor ambiental de color púrpura magullado de la ciudad que se filtraba a través del cristal manchado de lluvia. El ático estaba helado. Dominic estaba de pie junto a las ventanas, una silueta oscura contra el horizonte. Se había quitado la chaqueta del traje y se había desabrochado los 2 primeros botones del cuello. 2 pesados vasos de cristal estaban sobre la enorme mesa de hormigón. Riley se acercó, sus pies descalzos completamente silenciosos sobre la madera.
Se detuvo al borde de la mesa, mirando los vasos. Dos dedos de un líquido ámbar oscuro sobre un único cubo de hielo perfectamente esférico. No te imaginaba bebiendo bourbon, dijo Dominic. Su voz era un susurro bajo y áspero en la silenciosa habitación. No se dio la vuelta. Solo observaba las luces traseras rojas que se desdibujaban en el asfalto mojado 40 pisos más abajo. Bebo lo que sea que me calme los nervios, respondió Riley. Sentía la garganta irritada. Dominic finalmente se giró. Se acercó a la mesa, cogiendo uno de los vasos. No se lo entregó. Simplemente lo deslizó por el liso hormigón hasta que se detuvo a centímetros de su mano. El hielo crujió bruscamente, un pequeño y violento estallido en el silencio. «Estás temblando», observó, sus ojos oscuros siguiendo el temblor microscópico de sus dedos cuando finalmente alcanzó el vaso. «Adrenalina», dijo, a la defensiva, llevándose el vaso a los labios. El bourbon quemaba. Era un rastro caliente y agresivo de fuego directo a su estómago, asentándose allí como un carbón al rojo vivo. Lo agradeció, la anclaba a la realidad. «¿Culpa?», preguntó Dominic. Tomó un sorbo lento de su propia bebida, observándola por encima del borde del cristal. Riley soltó un suspiro corto y cínico. Apoyó la cadera en el borde de la mesa, cruzando los brazos para reprimir el temblor. «Ese es el problema, no hay ninguna. Sigo esperando que la moralidad haga acto de presencia. Sigo esperando sentirme mal por lo que le acabo de hacer a ese tipo. Pero en lo único que puedo pensar es en lo fácil que cayó. En lo único que puedo pensar es en que intentó sacar una pistola y yo lo detuve. Me gustó». La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. Esperaba que Dominic sonriera, que pareciera triunfante. La había corrompido, había ganado, pero no sonrió. La máscara calculadora y arrogante que llevaba delante de sus hombres había desaparecido. Dejó su vaso y acortó la distancia entre ellos. Se detuvo a menos de 30 centímetros. El penetrante olor a cedro, lluvia y alcohol caro la envolvió, haciendo que su pulso se acelerara por una razón completamente diferente. «¿Crees que esto es corrupción?», dijo Dominic en voz baja. Su voz bajó a una frecuencia baja e íntima. «¿Crees que te arrastré al fango?». «¿No lo hiciste?», desafió Riley, levantando la barbilla, negándose a retroceder ante su proximidad. Dominic extendió la mano. Los músculos de Riley se tensaron al instante, esperando un golpe, un agarre, alguna muestra de fuerza. Pero su mano se movió lentamente. Sus nudillos rozaron el lado de su cuello, su pulgar rozó el borde de un moratón oscuro y feo que asomaba por el cuello de su blusa. Su tacto era áspero, calloso y sorprendentemente cálido. «Naciste en el fango, Riley», murmuró Dominic, sus ojos oscuros clavados en los de ella, igual que yo. «El mundo pasó 26 años diciéndote que mantuvieras la cabeza gacha, que aguantaras los golpes, que sirvieras el café y limpiaras la sangre. Todo lo que hice fue darte un cuchillo y decirte que tienes permitido devolver el corte». A Riley se le cortó la respiración. La absoluta verdad de sus palabras la golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Él no era un salvador, era un monstruo. Pero era el único monstruo que la miraba y veía a una igual en lugar de a una presa. «No soy uno de tus soldados», susurró Riley. Su voz temblaba ligeramente. El calor de su mano enviaba una peligrosa emoción ilícita directamente por su columna vertebral. «No me confundas con algo que te pertenece». La mano de Dominic se deslizó hacia la parte posterior de su cuello. Sus dedos se enredaron en los cortos cabellos de su nuca. El agarre era firme, tranquilizador, pero no restrictivo. «No quiero un soldado», susurró, la distancia entre ellos prácticamente borrada. «Quiero una compañera, alguien que no se inmute cuando se apaguen las luces». Riley miró los moratones en su mandíbula, las líneas duras e implacables de su rostro y la oscuridad absoluta en sus ojos. La camarera que fregaba mesas de fórmica estaba muerta. Murió en el segundo en que rompió esa cafetera. Lo que quedaba era algo más afilado, más frío y mucho más peligroso. No se apartó. Se inclinó hacia su tacto. El hielo en sus venas se derritió en algo volátil y caliente. «Entonces deja las luces apagadas», dijo.
Y aquí es donde dejamos a Riley y Dominic por ahora, al borde de un precipicio muy oscuro y muy peligroso. ¿Tomó Riley la decisión correcta al abrazar el caos o simplemente cambió una prisión por una mucho más mortal? Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Si les encantó esta historia cruda, sumérjanse en el inframundo donde la heroína lucha tan duro como el jefe de la mafia. Revienten ese botón de me gusta y compartan este video con otro aficionado al romance. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna otra sesión de narración oscura. Nos vemos en el próximo.